Instalación de los tubos, soporte de ruedas. Y los vemos cómo quedan al estar instalados. Vamos a iniciar hablando de las perforaciones que tiene la tabla. De todas las perforaciones que tiene, aquí vemos las que tienen tuerca de uña. Tuerca de uña. En total son 6 perforaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y la de ese otro lado 6. Las cuales sostendrán los tubos soporte ruedas y también en esta parte sostendrán las que sostendrán el tubo soporte de resortes. Entonces lo primero es instalar estas tuercas de uña. Es importante clavarlas bien antes de empezar a atornillar, inclusive si las podemos ajustar con un tornillo por debajo antes de instalar el tubo sería mucho mejor para que penetre mucho más en la madera y quede mucho más firme, y a la hora de instalar los tornillos el tornillo no la vaya a hacer girar, porque en el momento que la haga girar puede dañar la madera y ya no funcionar ese tipo de tuerca. Esta tuerca de uña o de clavar madera es más o menos el nombre. Pues ahí las vemos pues ya instaladas, ¿sí? Ahora para instalar este tubo necesitaremos un tornillo, ¿sí? Un tornillo que va desde la parte de abajo, que al mismo tiempo debe llevar dos tuercas, ¿sí? Una tuerca que es la que sostendrá la rueda y otra que es la que sostendrá el tubo. Voy a explicar un poco de qué dimensiones más o menos se necesita este tornillo y, y cómo vamos instalando las ruedas. Tenemos todo ya desglosado. Aquí tenemos las piezas que necesitaremos. Necesitaremos varilla roscada de 5,16 por una longitud de 13 centímetros. Debemos pulir bien las puntas para poder que entre con facilidad en las tuercas, y las tuercas que tiene acá también entren con facilidad. De momento necesitaremos dos tuercas de 5,16 también para instalar esos tubos. Entonces lo primero que vamos a hacer es roscar estas varillas roscadas, introducirlas con la ayuda de una herramienta sin ir a tallarla para que puedan luego entrar las roscas. De hecho la podemos coger de la mitad y que esa parte luego no vamos a roscar, entonces vende bien. Hasta que no se vaya a pasar de este ras, o sea que quede completamente a ras, inclusive 1 milímetro por debajo de la altura de la tuerca de uña, ¿sí? Entonces una vez tengamos las cuatro pasaremos a instalar ya lo que es los tubos, ¿sí? Ahí lo vemos. Los instalamos, queden a ras. Y una vez ahí vamos a instalar las tuercas. Con la primera tuerca la vamos roscando hasta que ajuste completamente el tubo. Es importante recordar o saber que dentro de este tubo, dentro del tubo de aluminio, debe ir otro tubo de 12 milímetros que hará la de protección para que al apretar esta tuerca no vaya a torcer el tubo de aluminio. Entonces debemos instalar, antes de poner la tuerca, haber instalado el tubo dentro el tubo de 12 milímetros dentro del tubo cuadrado de aluminio, soporte de ruedas. Ahí lo vemos. Ya una vez instalada esta tuerca acá, procedemos a instalar las ruedas. Instalamos las ruedas, las hundimos hasta donde nos permita la tuerca. En el caso de que esta rueda quede tocando el perfil de aluminio o el tubo de aluminio, debemos colocarle unas arandelas para que vaya adquiriendo distancia. Unas arandelas entre la tuerca y la rueda. Y una vez ahí pasaremos ya a instalar la tuerca final.
Esta tuerca final se recomienda de que sea de seguridad para que luego no se vaya a soltar, o sea que tenga este mecanismo de seguridad. Es una tuerca especial. O en tal caso podríamos utilizar trabarrosca en el tornillo para que luego el tornillo no se suelte. Ahí ya quedan instaladas las 4 ruedas con sus 4 tornillas, con sus 4 varillas roscadas. Ahí las vemos. Importante lo que decía al principio de apretar bien antes la tuerca para que la madera absorba la tuerca como tal. Con la ayuda del metro vamos a verificar bien de que estas medidas están iguales en todo lo largo del carro, o sea que nos dé tanto la medida de un lado igual a la del otro lado, para que verificamos que sean iguales, que no hayan quedado torcidas estos tubos porque luego las ruedas quedarán torcidas y rodará mal el carro. Entonces verificar tanto como a un lado como al otro lado. O sea, verificar los dos tubos que queden bien alineados con el borde del carro. De ser posible, verificar antes de instalar las ruedas para si tenemos que mover, eh, no hayamos instalado las ruedas y tengamos mucho más trabajo. Continuamos instalando las ruedas verticales. Para esto necesitaremos un tornillo de 5,16 de 9 centímetros de largo. En el caso de que no lo consigamos, podríamos utilizar varilla roscada un poco más larga para poderle poner en ambos extremos tuercas. En este caso vamos a hacer la animación con un tornillo de 9 centímetros. Debemos introducir el tornillo en la rueda hasta que haga tope. Luego introduciremos para fijar la rueda una tuerca hasta el fondo también, hasta que haga tope. Vamos a verlo ahí. Más o menos ahí. Aquí vemos una animación o una gráfica que nos muestra más o menos cómo rodarán las ruedas sobre el riel y ambas como, en el caso de la negra, cómo hace tope de forma horizontal y esta blanca lo hace de forma vertical. Es importante saber que aquí le pusimos una tuerca para que la distancia de la rueda del tubo sea bastante para que no quede rozándose acá. En tal caso de que quede rozando, ponerle más arandelas, ¿sí? Buscando de que no vaya a rozar la rueda con este perfil. Ahí lo vemos un poco, la animación como quedaría. Aunque el riel es más grande, pero aquí lo hago simplemente para entender un poco. Y ya ajustamos como procedimiento final, le colocamos la tuerca, puede ser una tuerca ciega con arandela o una tuerca de seguridad con arandela. Ya elegimos cuál vamos a usar. En el caso de usar la tuerca ciega es importante terminarlo con un trabarrosca para que luego no se salgan las tuercas. Procedemos a instalarlo. Más o menos debe quedarnos de esta forma. Aquí vemos la relación de las dos ruedas, ¿sí? Ahí tenemos ya todas las ruedas instaladas en los tubos.